Vamos a hablar entonces de otra hormona. Más que de una hormona, vamos a hablar de el metabolismo del calcio, ¿vale? Vamos a retomar algunos temas. Y entonces en este caso voy a hablar de tres hormonas. De la paratormona, de la vitamina D, de la calcitonina. Pero voy a hablar de hueso, pero voy a hablar de calcio, pero voy a hablar de magnesio, ¿cierto? Entonces vamos a estarnos un buen rato aquí. Bien, entonces tengo aquí y voy a hablar de la paratormona. Si voy a hablar de la paratormona, tengo que hablar de las glándulas paratiroideas y tengo que hablar de la tiroides. Este es un corte histológico muy bonito que tal vez ustedes lo vieron allá en los microscopios de la universidad, donde encontramos, aquí no hay pierde, aquí están no los islotes, no, los folículos tiroideos con su epitelio tiroideo, el coloide, las células parafoliculares, y una estructura que está metida ahí en la mitad de todos esos folículos, y esta es la glándula paratiroides, una, dos, tres o cuatro, cualquiera de ellas, ¿cierto? Porque hay vasos sanguíneos, ¿cierto? Y entonces, recordemos que las glándulas paratiroideas son unas glándulas que se ubican en la parte posterior, ¿cierto? Medial de la glándula tiroides, que por lo regular son cuatro, que son de color beige, que son livianitas, ¿cierto? Y que dentro de sus células tienen principalmente unas células que se llaman las células principales y otras células que se llaman las células oxífilas. Por aquí vemos células principales y por aquí vemos células oxífilas. Esas células principales son las encargadas de secretar hormona paratiroidea o PTH. Hablemos un poco de calcio de músculo. Y vamos a hablar de fósforo también. Entonces, recordemos rápidamente que el calcio se ubica principalmente en el músculo, como lo veremos, y una pequeña porción en el líquido extracelular, menos del 0,1%, un 1% en el líquido, ¿cierto? Quiere decir entonces que el 99% del calcio lo tenemos distribuido en los huesos. Un 1% está en la sangre y esta fracción, la mitad de este 1% está ionizado, este es el ionizado, el 40% está ligado a proteínas, es este que está aquí, protein bound calcio, y un 10% como parte de complejos, aquí, por parte de complejos, que si nos toman los niveles de calcio en sangre, estamos normales de darnos entre 8,7 y 10,7 miligramos por cada decilitro, y que solo este calcio ionizado y en complejos, estos dos son los difusibles, los que se pueden intercambiar, el resto están más, cuando están unidos a la proteína, están más como de almacenamiento. ¿Para qué sirve el calcio? Ya lo hemos hablado aquí en estas clases, simplemente mencionárselos. Contracción de músculo esquelético liso y cardíaco, sí, ya lo conocemos perfectamente bien. Para la coagulación, sí, ya sabemos lo importante que es para la coagulación. Y para la transmisión del impulso nervioso. Pero siempre que uno hable de calcio, va de la mano con este amigo que se llama el fósforo. En el caso de los humanos no hablamos del fósforo libre, como veremos, sino de fosfatos, como HPO4 o H2PO4. El valor normal del fósforo está entre 2 a 3 miligramos por decilitro. Las concentraciones intra y extracelulares son casi iguales. El fósforo no se consigue libre, sino en forma de fosfatos, por eso ya se los había mencionado. Atraviesa membranas por transporte pasivo unido a iones de calcio. Por eso casi siempre que uno habla de calcio debe referirse al fosfato, por la relación tan estrecha que existe entre los dos. Entonces, en este caso, 85% de los fosfatos están en hueso y usted preguntará, pero ¿por qué no está en la misma proporción? Ya veremos qué funciones cumplen los fosfatos en el organismo. Ustedes la conocen, pero vamos a compendiarlas en un cuadrito. El LIC tiene entre el 14 al 15% de los fosfatos y menos del 1% está en el LEC. ¿Cómo se distribuye que está en la sangre? 65% en forma ionizada, en forma de fosfato libre y ultrafiltrable, 25% combinado con cationes como sodio, calcio, magnesio,
y 10% ligado a proteínas. ¿Para qué sirve? Y entonces aquí es donde cuando uno ya le muestran el fosfato en esta diapositiva, uno da cuenta, hijo de madre, pero es que es vital el fosfato para los seres humanos. ¿Por qué? Forma parte de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos de las membranas celulares. Aunque ya le digan a uno que forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares, imagínate todas las células, pues. Estamos hablando de todas ellas, ¿cierto? Y si nos dicen que hace parte de los ácidos nucleicos, pues imagínate, con mayores veras. Son el principal tampón intracelular. Sí, cuando ustedes hablaron de sustancias buffer o tampón o amortiguadores, les mostraron los fosfatos y yo se los voy a mostrar alguna vez si vemos renal conmigo. Actúan como almacenadores y liberadores de energía cuando se encuentran en forma de ATP. Ojo, lo vuelvo a repetir. Actúan como almacenadores y liberadores de energía cuando se encuentran en forma de ATP. Entonces, imagínate, ácidos nucleicos, o sea, RNA, DNA, membranas de las células, todas, tampón intracelular, bioquímica, y en la formación de ATP. Entonces, pues madre, son vitales, vitales el fosfato en el organismo. Bien, ahora hablemos, ya hemos hablado de calcio, ya hablé de fosfatos, ahora hablemos de hueso. Rápidamente, esto ya lo habíamos visto, alguna vez lo vieron en anatomía, conmigo vieron algo de esto en histología, lo volvieron a repetir cuando vieron con la doctora Joyce histología en la parte práctica. Entonces, ¿cómo es un hueso? Un hueso está compuesto de una matriz orgánica, de unas sales minerales, de agua y de lípidos. La matriz orgánica de un 20 a un 40%, en el cual de esa matriz orgánica, más del 90% de esa matriz orgánica son fibras colágenas. Entre un 5 a un 10%, una sustancia que se llama sustancia fundamental, que está originada a partir de proteoglucanos como el condroitinsulfato y el ácido hialurónico. Las sales minerales son lo que más compone el hueso, el componente principal es el fosfato cálcico, y entonces aquí, mire, volvemos a estar unidos. Fosfato y calcio, en forma de unos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita. 5 a 10% es agua y menos del 3% son lípidos. ¿Cómo se clasifica? En dos etapas. La primera, la formación de la matriz osteoide, la célula ósea forma el armazón colágeno, y en la segunda etapa ya viene propiamente dicha la calcificación. Sobre esa matriz osteoide se deposita calcio en forma de cristales, como ya lo hemos dicho. Miren acá esta imagen, aquí están los osteoblastos, aquí hay un osteocito, aquí hay otro osteocito, y aquí hay un señor grandote multinucleado que se llama osteoclasto, y aquí está el mesénquimo. El remodelado óseo, ¿cómo se produce? Cuando hablamos de remodelado óseo, ¿cómo se hace ese intercambio? Entonces hay depósito gracias a células como los osteoblastos, ubicados en superficies óseas y cavidades. 4% de la superficie ósea se mantiene en la formación de nuevo hueso en vida adulta. Absorción, osteoclastos en células fagocíticas multinucleadas, sí las mostré ahorita. 1% permanecen activos en la vida adulta y la actividad de estos está controlada por la PTH. Una cosa es depositar hueso y otra cosa es sacar hueso. Miremos esta imagen, muy bonita por cierto, osteoblastos. Miren el osteoclasto multinucleado, aserrado, grande, a diferencia de los osteoblastos. Aquí la nueva matriz ósea formándose, aquí las células madre mesenquimales convirtiéndose en osteoblastos. Muy bien. Entonces, ¿cómo mantenemos niveles estables de calcio y fosfato? Gracias a la dieta. Y lo vamos intercambiando, los vamos intercambiando. ¿Qué hacemos con el calcio que no utilizamos y que necesitamos cambiarlo ya? Lo excretamos. ¿Por dónde se excreta la mayor cantidad de calcio? 90% del calcio que sacamos del cuerpo lo excretamos en las heces. Tan solo un 10% lo excretamos por orina.
La pregunta sería, ¿por qué preferimos excretar calcio por heces y no calcio por orina? La respuesta es porque corremos el riesgo de que si excretamos la mayor cantidad de calcio por orina, podemos formar cálculos renales y eso para nada es bueno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya hablé de calcio, ya hablé de fosfatos, ya hablé de hueso. Ahora hablemos de hormonas. Y aquí voy a hablar de una que se llama la vitamina D. Esto que voy a decir ahorita lo voy a repetir. Entonces no se preocupen. Voy a hablar de cómo se forma, cómo actúa la vitamina D, pero en la siguiente diapositiva voy a volver a repetirlo para que quede claro. Entonces, la vitamina D, lo primero que todo, ¿para qué nos sirve? Para la absorción de calcio, sobre todo ¿dónde? En el tubo digestivo. Quiere decir que cuando usted tenga una deficiencia de vitamina D, va a tener problemas del calcio porque no va a ver cómo lo absorbamos a nivel del tubo digestivo. ¿De dónde saco vitamina D en el cuerpo? La tenemos en forma inactiva en la piel. ¿Cierto? En forma de provitamina D3 que se convierte en previtamina D3. ¿Cómo hago para activar este proceso de pro D3 a pre D3? Y por último a vitamina D3, que todavía cualquiera de estos son inactivos. Gracias a los rayos solares y a los rayos ultravioleta que me ayudan a esta conversión. Entonces, obtenemos una primera acercamiento a la vitamina D que se llama el colecalciferol. El colecalciferol de la piel viaja vía sanguínea al hígado para que el hígado nos ayude a metabolizarlo para ir formando la vitamina activa. Allí, ese colecalciferol sufre un proceso de hidroxilación en la posición 25 de su estructura bioquímica, pasando de llamarse colecalciferol a 25. Como es una hidroxilación, es colocarle un hidroxilo, entonces se comienza a llamar 25 hidroxicolecalciferol. Pasamos de vitamina D3 a vitamina D2, ¿cierto? Pero todavía sigue siendo una hormona inactiva. Por lo tanto, sale del hígado, se dirige al riñón y en el riñón, gracias a la PTH, miren la función tan importante que cumple la PTH. La PTH que se produce en las paratiroides. Gracias a la PTH, esta señora vitamina D sufre otro proceso de hidroxilación, pero en la posición 1. Entonces queda hidroxilada en la 1 y en la 25. Entonces comienza a llamarse 1, 25. Como ya tiene dos hidroxilaciones, entonces dihidroxi, y como se llamaba colecalciferol, colecalciferol. Esta forma es la forma activa de la vitamina D. Entonces, cuando le hablen de la 1,25 dihidroxicolecalciferol, le están hablando de la vitamina D activa. ¿Dónde? En el riñón. De allí sale hacia intestino y hacia hueso. En el intestino aumenta la absorción de calcio y fósforo, manteniendo el calcio y fósforo séricos en niveles estables. Pero también puede utilizarse en hueso, movilizando reservas de calcio para ese mantenimiento. Entonces, la vitamina D ayuda a tener hueso sano, a funciones metabólicas y funciones neuromusculares. ¿Listos? Bien. Pero yo les dije que yo les iba a volver a repetir, por lo tanto, voy a volverles a repetir todo lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que en la piel encontramos vitamina D inactiva, que gracias a los rayos solares se convierte en vitamina D3 o colecalciferol. Ese colecalciferol, al ser todavía una hormona inactiva, sale por vía sanguínea, llega al liver, o sea, al hígado, donde sufre un proceso de hidroxilación, en este caso en la posición 25, y comenzará a llamarse 25 hidroxicolecalciferol.
sigue siendo una enzima, perdón, una hormona inactiva, se dirige al riñón, en el riñón en presencia y en actividad o por efecto de la hormona paratiroidea, sufre un proceso de hidroxilación en la posición 1 y entonces comienza a llamarse 1,25 de hidroxicolecalciferol, siendo esta, la 1,25 de hidroxicolecalciferol, la forma activa de la hormona, ahora sí ya completamente activa. Actúa en el epitelio intestinal, ¿cierto? Ayudando a una proteína que se llama proteína fijadora o ligadora de calcio, a una ATPasa estimulante de calcio y a la fosfatasa alcalina. Estos tres, esta proteína fijadora de calcio, ayudan a la absorción intestinal de calcio, aumentando así los niveles de calcio en sangre y convirtiéndose en una retroalimentación negativa, diciéndole a la señora paratormona, listo, ya no necesitamos más, ya tenemos niveles suficientes. Entonces, nuevamente, esta hormona, la vitamina D, ayuda al aumento de la absorción de calcio, pero también ¿de quién? Del fosfato. Ojo con eso. A nivel intestinal, la vitamina D ayuda a la absorción de calcio y de paso se lleva el fosfato para que lo podamos absorber, ¿vale? Eso es muy importante. Eso es muy importante. A nivel de hueso, el aumento de la vitamina D aumenta la reabsorción ósea por acción de la PTH. Si se disminuye la vitamina D, aumenta la calcificación ósea de la absorción del intestino y el calcio. Eso ya lo vimos. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de hueso, de calcio, de fosfato, de vitamina D. Ahora hablemos de hormona paratiroidea. Primero, ¿quién la secreta? Pues la glándula paratiroidea. ¿A partir de qué células? De las células principales. ¿Qué funciones tiene? Remodelación ósea, ya vimos. Homeostasis del calcio, sí. Excreción renal de fosfato, ya lo vamos a ver. Y activación de la vitamina D, que ya la vimos. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la hormona paratiroidea en mi cuerpo? Uno, lo primero que tenemos que recordar es que la hormona paratiroidea es una hormona hipercalcemiante. No me van a confundir hiperglicemiante con hipercalcemiante. ¿Cierto? Hipercalcemiante. O sea, que cuando se secreta hormona paratiroidea se elevan los niveles de calcio en la sangre, ayudando así a la remodelación ósea. O sea, una de las partes de donde saca calcio para llevarlo a la sangre del hueso. Homeostasis del calcio en la misma dirección de lo que acabo de decir. Excreción de fosfato, ya lo vamos a ver. Ayuda a reabsorber calcio desde el riñón, recuperándolo y no dejando que se excrete por orina, pero al mismo tiempo le dice al fosfato, en cambio este sí se puede ir por orina, lo ayuda a excretar. Y lo que ya vimos, ayuda a la activación de la vitamina D a nivel renal para hidroxilarla en la posición 1. ¿Recuerdan? Bien. ¿Cómo se sintetiza la hormona? Es una hormona de tipo proteico, ¿cierto? Por lo tanto, igual que ya vimos con la insulina, se sintetizan los ribosomas en forma de prehormona paratiroidea. Tiene 115 aminoácidos cuando recién se forma. Pasa al retículo endoplasmático rugoso y se remueve un fragmento de 25 aminoácidos, quedando así la prehormona tan solo con 90 aminoácidos. Pasa al aparato de Golgi, donde se convierte en hormona tiroidea, pero pierde otros 6 aminoácidos y queda solamente con 84 aminoácidos. ¿Sí? Miren que son los mismos pasos que vimos con la insulina, ¿se acuerdan? Si la vemos nuevamente acá, arrancamos con 115 residuos cuando está como preprohormona, ¿cierto? Que luego pierde unos residuos y queda de 90 aminoácidos, y por último, cuando está en el aparato de Golgi, tan solo con 84 aminoácidos. Entonces, ya sabemos dónde deforma, a partir de qué célula deforma y cómo se sintetiza. Bien, ¿cómo actúa? ¿Quién le da instrucciones? ¿Quién le dice que actúa?
Pues entonces aquí tengo una célula principal, ¿cierto? De la tiroides. Y resulta y pasa que a nivel de la membrana celular de esta célula, encontramos una estructura proteica que se llama el receptor sensor de calcio. Receptor sensor de calcio. Este es el receptor sensor de calcio. ¿Para qué me sirve el receptor sensor de calcio? Detecta los niveles sanguíneos de calcio, si están altos o si están bajos. En el caso de que los niveles de calcio estén altos, ¿para qué activo la hormona? ¿Para qué produzco más hormona paratiroidea si ella es hipercalcemiante? Y si ya tengo suficiente calcio en la sangre. Entonces, si el receptor sensor de calcio detecta niveles altos de calcio, como en este caso, se cierra y disminuye la liberación de PTH por la célula. Al contrario, si este detecta niveles bajos de calcio, se distiende y esto hace que por mecanismos bioquímicos se aumente la liberación de PTH. Otros factores que hacen que se aumente la liberación de calcio en sangre son niveles altos de fosfatos o bajos de magnesio. La liberación de PTH disminuye. Esto es lo que acabo de decir. Voy a volverlo a decir. Liberación de PTH disminuida por incremento de concentraciones séricas de calcio y por incremento de la 1,25 de hidroxicolecalciferol, o sea, la vitamina D. Si la vitamina D está alta, ya dijimos, entonces ¿para qué necesito PTH? La PTH se incrementa también por bajos niveles de calcio, de magnesio o altas concentraciones de fósforo. Los cambios en concentraciones de calcio son percibidos por los receptores acoplados a proteínas G en células principales y paratiroideas. Aquí, ojo aquí con esta hipomagnesemia grave, no lo tengan en cuenta pues para que no vayan a confundir. Entonces, la liberación de PTH se incrementa por hipocalcemia, por hiperfosfatemia o catecolamina. La liberación de PTH se disminuye por hipercalcemia o niveles altos de 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esto no lo tengan en cuenta porque después se pegan una enredada, después me resultan demandando ante las Naciones Unidas, pues, les hago una pregunta de eso. Bien. Entonces, el calcio ionizado ejerce efectos biológicos, como cuáles, sobre sinapsis, contracción muscular, señalización celular. Cuando se altera, se perturba, se daña las concentraciones de calcio, se puede producir o que se eleve el calcio o que se disminuya el calcio, hipocalcemias o hipercalcemias. Las hipocalcemias producen excitación del sistema nervioso central y, por ejemplo, el músculo tetania, o sea, contracción sostenida del músculo. En cambio, si se elevan los niveles de calcio, lo que hace es que deprime el sistema nervioso y la actividad muscular. Muy bien, veamos algunas acciones de la PTH, como por ejemplo, en el hueso. Ya esto ya lo dije, pero vamos a volverlo a hacer. Vuelvo a insistir, ahora metámonos a mayor profundidad. La fase rápida se produce en minutos a horas. La PTH elimina el hueso de la matriz ósea alrededor de los osteocitos. Una función muy importante entonces es que la PTH puede actuar sobre el hueso sacando un calcio de ahí mandándolo a la sangre, ya sea de acción rápida o acción lenta. La acción rápida es esta que estamos viendo acá, en la cual la PTH elimina el hueso de la matriz ósea alrededor de los osteocitos. Lo utiliza unas bombas de calcio para sacarlos de ahí, produciendo una cosa que se llama osteolisis. Pero por lo regular actúa en fase lenta. Esa fase lenta lo hace en días a semanas y lo hace por activación de osteoclastos. Osteoclastos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? La hormona paratiroidea no tiene receptores directos sobre osteoclastos, sabiendo que los osteoclastos son los que se comen el hueso, en cambio los osteoblastos los que forman el hueso. Acuérdense que los osteoclastos son macrófagos que están especializados en comer hueso. Entonces, en esta fase lenta, la PTH lo que hace es que ella sí tiene receptores en osteoblastos. Y estos osteoblastos producen unas sustancias
que ya veremos cuáles son, que van y activan a osteoclastos que están todavía inmaduros, activando los osteoclastos y poniéndolos a trabajar. ¿Bien? Si queremos hacer un resumen, podríamos decir que el aparato hormona tiene como órganos diana riñón, hueso y células intestinales. Entonces, su producción se da gracias a ¿qué? A que la ayuda a absorción en las células intestinales, no actúa directamente la PTH. Lo que sabemos es que la PTH, al activar la vitamina D en el riñón, hace que la vitamina D actúe absorbiendo calcio a nivel intestinal. Pero sí actúa directamente sobre el hueso, liberando calcio a la sangre, y sobre el riñón, reabsorbiendo calcio. ¿Y qué es reabsorbiendo calcio? El calcio que ya se iba a excretar, le dice, no señor, usted no se vaya por la orina, devuelva hacia la sangre y lo vuelve a elevar. Por lo tanto, toda su accionar está dado hacia elevar los niveles de calcio en sangre. Por eso la paratormona es una hormona hipercalcemiante. ¿Cuáles son los efectos celulares de la PTH en el riñón? Estimula la reabsorción de calcio, sí, ya lo hemos dicho como 500 veces, y al mismo tiempo que estimula la reabsorción de calcio, disminuye la reabsorción de fosfatos, aumentando su excreción. Sí, sí, señor. Pero además, no solamente actúa sobre calcio, sobre fosfatos, sino que también estimula la actividad de algo que vimos hace rato. ¿Se acuerda que terminaba de activar la vitamina D? Sí, produciendo una hidroxilación a nivel en la posición 1. ¿Y cómo lo hace? Activa una enzima que se llama la alfa-1 hidroxilasa para que haga que se pegue el hidroxilo en la posición 1 del 25 hidroxicolecalciferol y lo convierta en 1,25 de hidroxicolecalciferol o vitamina D activa. Produce regulación de la reabsorción del calcio mediada en el túbulo, estimula la inserción y apertura de conductos apicales de calcio, ayuda en la reabsorción intestinal de fosfato al disminuir la expresión de cotransportador tipo 2 de sodio fosfatos. Nuevamente acá, ¿cómo actúa la PTH en el riñón? Disminuye la reabsorción de fosfatos, aumenta la excreción renal, produce fosfaturia, disminuye la reabsorción de sodio, potasio y aminoácidos, aumenta la reabsorción tubular de magnesio y hidrogeniones, disminuye la excreción renal de calcio, aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Ya sabemos que incrementa la reabsorción de calcio renal. ¿Qué efectos tiene sobre el hueso? Ya los expliqué, voy a volverlos a explicar por tercera vez. Se une a receptor, entonces decimos que la acción sobre el hueso puede ser rápida o lenta, pero que la más importante es la lenta, que se produce en días o semanas, y se da, mire, no directamente sobre los osteoclastos, sino activándolos. Se une primero a receptores en osteoblastos. Estos estimulan la actividad de proteínas como el factor de diferenciación de osteoclastos, también llamado ODF o RANK. Este estimula la expresión de osteoblastos de los genes que degradan matriz ósea y remodelación ósea, como la colagenasa 3. Estimula la producción de factores de crecimiento parecido a insulina. Y sobre todo estimula y recluta osteoclastos a partir de ese RANK, interleuquina 6, madurando. ¿Lo vemos otra vez acá? Miren aquí los proosteoclastos, o sea, osteoclastos que no están activos. Estos son osteoblastos. La la proteína, la PTH, la hormona paratiroidea, estimula la actividad de osteoclastos y resorzosos. ¿Pero cómo lo hace? ¿Directamente? No. La PTH se une primero a receptores ¿de qué? De osteoblastos adyacentes, lo que provoca que liberen citocinas. Miren, estos son los osteoblastos. Estos liberan citocinas como la OPLG o RANK. Esa OPLG que hace, activa proosteoclastos, o sea, osteoclastos inmaduros, hace que este
osteoclasto inmaduro se madure, produciendo su efecto como una célula grande, multinucleada ya cerrada, y con estos dientes lo que se encarga es de comer hueso para sacar, dejar libre calcio que se va a la sangre. Lo volvemos a ver, la PTH actúa sobre los osteoblastos, estos producen RAM, el RAM busca los precursores de los osteoclastos, hace que los osteoclastos se vuelvan maduros y produzcan su efecto. ¿Qué efecto tiene la PTH sobre el intestino? ¿Directa? No, no, indirecta. ¿Por qué? Porque lo que hace es activar a la vitamina D a nivel renal para que aumente la reabsorción de calcio y fosfato. Aquí simplemente para hablar de el intestino. Entonces, ¿cómo se controlan los niveles de PTH? Depende. Entonces, si hay niveles bajos de calcio y de PTH, aumenta el tamaño de la glándula intentando producir más PTH, por ejemplo, en el raquitismo, en el embarazo, en la lactancia, estamos hablando aquí ya de patologías, ¿no? Estoy hablando de patologías. O al contrario, si hay elevados niveles de calcio, hace que se aumente el PTH y disminuye el tamaño de la glándula diciéndole, no, ya no produzca más porque ¿para qué? El exceso de calcio en la dieta, por ejemplo, el exceso de vitamina D o la elevación de reabsorción ósea pueden producir este efecto. Entonces, las células paratiroideas, ¿cómo reaccionan? Reaccionan ante niveles bajos de calcio en sangre, activando el sensor receptor de calcio, acoplado a proteína G hacia adentro con su produciendo activación de fosfolipasa 2 y aumentando el IP3 y el calcio, haciendo que las células produzcan y liberen PTH. Bien, entonces ya hemos hablado de calcio, de fosfatos, de hueso, de vitamina D, de PTH. Ahora hablemos de calcitonina. Es una hormona peptídica también. Esta ya es producida por las células parafoliculares o células C de las glándulas tiroides. Cuando hablamos de tiroides yo le dije, hay otra hormona que se produce acá, pero vamos a dejarla cuando hablemos de metabolismo del calcio. Entonces, el efecto principal aquí es totalmente contrario al de la PTH. Si la PTH es una hormona hipercalcemiante, la calcitonina es una hormona hipocalcemiante. Eleva los niveles de calcio. Si tenemos elevados niveles de calcio en sangre, las células parafoliculares también tienen sensores de calcio que hacen que inmediatamente se estimulen, se secrete calcitonina y la calcitonina lo que hace es que disminuye la actividad de los osteoclastos y disminuye la osteolisis, o sea, la acción de la PTH rápida y lenta, haciendo que vuelvan, ¿cierto?, a disminuir los niveles de calcio en sangre. Entonces, ¿cuál es la función de la calcitonina? Controla los niveles de calcio. ¿A quién inactiva? ¿A quién activa? Osteoblastos. ¿A quién inhibe? Osteoclastos. ¿Qué resultado produce? Disminución de los niveles de calcio en sangre. Muy sencillito, ¿verdad? Cuando ya uno entiende la otra, y hablar de este es muy sencillo. ¿Cuáles son los antagonistas de la paratormona? Antagonistas de la paratormona, entonces, actúa totalmente contraria la paratormona a la calcitonina, porque la paratormona normalmente eleva niveles de calcio. La calcitonina disminuye niveles de calcio en sangre. Entonces, ¿cómo actúan? Dependiendo. Si hay altas concentraciones de calcio en sangre, ¿quién actúa? La calcitonina, inhibiendo la liberación de calcio en hueso y por lo tanto nivelando los niveles de calcio. Pero por el contrario, si lo que se disminuye o hay bajas concentraciones de calcio en sangre, ¿quién se estimula? La hormona paratiroidea para que estimule la liberación de calcio por hueso y haya mayores niveles de iones calcio. Veamos aquí la absorción intestinal del fosfato, se produce por varios efectos y en presencia de la vitamina D. Sabemos entonces que cómo se riñón la homeostasis del fosfato. Hay reabsorción saturable de transporte máximo de fosfato hasta cuando ya no se produzca más. A partir de ahí debe eliminarse por el riñón y entonces eso lo que hará la fosfatura. Bien, y por último hablemos del magnesio. Entonces, es
oligoelemento que está en pequeñas cantidades, 1.8, 2.6 miligramos por decilitro, 70% en forma ultrafiltrable, 50% como magnesio, 20% unido a iones no proteicos como citrato o fosfato, 30% unido a proteínas, 24% de ese 30%. La mayor cantidad está con albúmina y una pequeña porción con globulina. En la naturaleza se consigue siempre unido al calcio, se considera el segundo catión intracelular y más del 50% del magnesio lo encontramos en el hueso. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirve el magnesio en el organismo? Pues uno siempre se ha preguntado eso, ¿no? Pues cumple unas funciones de oligoelemento a nivel de cofactor de enzimas intracelulares, muy importante, y requerido en las reacciones dependientes de ATP. ¿Cómo se absorbe? A nivel intestinal, en ilion y colon. ¿Por qué mecanismos? Por difusión facilitada o gradientes de concentración. En el riñón, en la porción gruesa del rama ascendente se produce su reabsorción. Los estimuladores facilitan la reabsorción de magnesio con sodio también por vía paracelular. Y simplemente ya para terminar, ya esta imagen ya la habíamos visto, la regulación del calcio, el elevado nivel de calcio acá, bajo nivel de calcio. ¿Listos? Muy bien. Me espera un momento, yo solamente una duda ya que estoy terminando. Déjenme llamar a lista otra. Yo quiero ver quiénes son los que siempre se van. Solamente para decirle a la doctora Carol y a la doctora. Porque siempre terminan los mismos dependiendo y me llaman siempre la atención. Déjenme, voy a gastarme 10 minutos de mi vida solamente para saber eso. Ese dato quiero tenerlo en mente. María Jacqueline Andrade está.